Vamos a ver entonces los trastornos ácido-base y tenemos que ver acidosis y alcalosis. Recordar que lo primero, los valores básicos, el pH, el rango es 7,35 a 7,45. Recordar que el rango máximo de variación es entre 6,8 y 7,8, compatible con la vida. ¿Ok? Por debajo de 6,8 no existe, o sea, no hay posibilidad, ¿no? Y por encima de 7,8 tampoco. Quien regula fundamentalmente el estado ácido-base es el riñón, ¿no? Y con ayuda del pulmón. Nosotros tenemos que una de las grandes funciones en este equilibrio ácido-base es el manejo de los ácidos. Tenemos ácidos, ¿no? Tenemos ácidos que deben ser manejados. Ácidos volátiles, que es lo fácil de manejar, que es el CO2, fundamentalmente, y lo regula el pulmón. Mientras tenemos los ácidos no volátiles, esos los tiene que manejar el riñón, ¿no? Tiene que ser excretados por el riñón, fundamentalmente. En el día a día, los ácidos no volátiles que más tenemos que manejar son el ácido sulfúrico, producto de fundamentalmente el metabolismo de las proteínas, y el ácido fosfórico. Ambos tienen que ser manejados, así como otros más, tienen que ser manejados fundamentalmente por el riñón, excretados por el túbulo distal, ¿no? Procesados y excretados. Pero fundamentalmente estos, mientras cuando se incrementan o cuando el riñón demora en procesarlos, obviamente tienen que ser tamponados, o sea, tienen que ser eh, bloqueados para que no bajen el pH, siendo el tampón más importante el bicarbonato. Ojo que el bicarbonato es el más rápido, ¿no? Es el que tiene mayor versatilidad. El bicarbonato, por eso es que cuando tenemos exceso de ácidos no volátiles, vamos a tener definitivamente un sacrificio de bicarbonato y vamos a medir el bicarbonato para poder ver bien esto, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que además del bicarbonato debe haber otros tampones. Otros tampones importantes que vamos a ver que también se utilizan mucho en la enfermedad renal, los fosfatos, ¿no? Entonces los fosfatos, las proteínas también son muy buenos tampones, la hemoglobina. Entonces, la caída del bicarbonato generalmente es cuando se consume como tampón. Quien tiene que normalizar el bicarbonato al final va a ser el riñón. El riñón es quien, cuando el bicarbonato empieza a disminuir porque se está consumiendo como tampón, el riñón lo normaliza reabsorbiendo, tiene que reabsorber, incrementar la reabsorción de bicarbonato filtrado y regenerarlo. O sea, hay que reabsorberlo y también regenerarlo. Eso lo tiene que hacer fundamentalmente el riñón. Entonces, nosotros vamos a ver que vamos a tener tanto alcalosis como acidosis metabólica, basado primero en el pH. El primer punto, cuando uno mira un AGA, lo primero cuando uno mira un AGA es fundamentalmente ver cómo está el pH. Y entonces ese es el punto uno siempre, ven su pH. El pH podría estar en rango normal y haber alteraciones porque ya compensó. Acuérdense que cuando el pH está fuera de rango, o sea, por debajo de 7,35, 7,34, por encima de 7,45, 7,46, ya está descompensado. O sea, lo que más intenta todo el medio interno es compensarlo. Entonces, hay una pregunta sencilla que siempre se hace, ¿no? Si está compensado, es compensado. Y uno se rompe la cabeza queriendo mirar bicarbonato, CO2. No, no. En la compensación pasa primero por el pH. Y es que el pH es básico para todos los procesos. Entonces, todo el sistema se sacrifica por el pH. Entonces, el pH es la clave. Entonces, cuando miramos nosotros, lo primero que vemos es el pH.
Pongamos que sí lo vemos bajo, entonces eso es una acidemia. El punto 2 siempre va a ser, o sea, el segundo paso, siempre va a ser ver, ¿no?, el bicarbonato y el CO2 en función del pH. Si el paciente está en acidemia, mi bicarbonato, si está bajo, ese es el trastorno primario y eso es metabólico. Y el CO2, si está alto, ese es el trastorno primario y estará en acidosis respiratoria. Entonces, elevado el CO2 en la acidosis, esa es una acidosis respiratoria típicamente, y lo que tiene que quedar claro es que el trastorno primario es este. Entonces, vamos nuevamente al bicarbonato. El bicarbonato bajo en la acidosis es el trastorno primario, es la caída del bicarbonato, acidosis metabólica, y el CO2 va a bajar como compensación. Obviamente ese bicarbonato bajo significa que está... Recuerden que el bicarbonato, su rango es 22 a 26, promedio 24 para los cálculos. ¿Ok? Siempre acordarse de eso, promedio 24 para los cálculos. Y el PCO2, 35 a 45, promedio 40. Entonces tenemos nosotros acidosis metabólica. Paso 3. En la acidosis metabólica sí se da un paso 3, es el único. Y ese paso 3 es encontrar el anion gap. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el anion gap? Acabamos nosotros de ver que hay un grupo de ácidos llamados no volátiles. Y como ustedes verán, en un análisis de gases arteriales, en análisis comunes, uno no está midiendo su sulfúrico, su fosfórico y otros ácidos. Entonces, esta medición de ácidos no volátiles se hace mediante la brecha aniónica, anion gap. ¿Por qué? ¿Por qué se le da ese nombre? ¿Por qué es así? Nosotros sabemos que el catión fundamental del extracelular es el sodio. Entonces, este es el extracelular. El sodio se da abasto solo, es suficiente, y se enfrenta a todos los aniones. Este catión es poderoso, solito. Y entonces se enfrenta a los dos grandes aniones, bicarbonato y cloro. El bicarbonato y cloro sumados nunca alcanzan al sodio y suelen estar siempre alrededor de 130, la suma 130 y algo. Entonces, eso que les falta para llegar a equiparar el sodio se llama brecha aniónica o anion gap. Entonces, esta es la brecha aniónica o anion gap. Esta brecha aniónica o anion gap va en un valor de 10 más menos 2, es decir, rango de 8 a 12. Doctor, tengo 13, anion gap elevado, pero así, anion gap elevado, ¿ok? Entonces, eso es. Y entonces vamos a tener nosotros acidosis metabólicas con anion gap normal. ¿Qué significa? Que si tienes anion gap normal, tus ácidos no volátiles están normales. Por lo tanto, tu acidosis no es por acumulación de ácidos no volátiles, sino es por pérdida de bicarbonato. Y tienes que buscar la pérdida. Recuerden que todo lo que se pierde en nefrología o es renal o es extrarrenal. Mientras que la acidosis metabólica con anion gap elevado quiere decir que lo que se ha elevado son los ácidos no volátiles. Y al elevarse los ácidos no volátiles, uno tiene que encontrar la causa, que generalmente vamos a ver en un momento, pero estos ácidos no volátiles elevados, anion gap alto, significa que el bicarbonato se está consumiendo como buffer. Entonces, acá en la acidosis metabólica, en la acidosis anion gap alto, el bicarbonato se consume. Y en el anion gap normal, el bicarbonato se está perdiendo. ¿Ok? Entonces, eso es claro, es clarísimo. En el caso de la acidosis respiratoria, miren el ejemplo, estamos en acidemia, el CO2 está elevado y por lo tanto el bicarbonato también se va a elevar, pero se va a elevar, ¿no?, tardíamente, y es la cronicidad. En la etapa aguda todavía no se eleva. Entonces, la acidosis respiratoria es la clásica causa, ¿no?, es la clásica causa de tener hipoventilación y por lo tanto se acumula CO2.
Entonces, nuevamente, recordar, el anion gap básicamente en la acidosis metabólica, medida de los ácidos no volátiles no medidos, o sea, aniones no medidos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Veamos entonces las acidosis, básicamente. La acidosis metabólica, ojo, la acidosis metabólica tiene un marcador clínico característico, la respiración de Kussmaul, que es una taquimia en sierra. Recuerden que la taquimia normalmente te da una curva así. Pero esta taquimia en dientes de sierra es porque el paciente termina la inspiración en forma, ¿no? En forma abrupta, o sea, inspira. Esa es la forma en que va a tener en la respiración clásica de Kussmaul. ¿Ok? Es la respiración clásica de Kussmaul. Entonces, una acidosis metabólica tiene el pH bajo, trastorno primario, bicarbonato muy bajo y el CO2 bajo en compensación mantenido por esta hiperventilación de Kussmaul. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros primero los dos grandes tipos de acidosis metabólica? Con anion gap elevado, o sea, con ácidos no volátiles incrementados, ¿no? Y con anion gap normal, es decir, con ácidos no volátiles normales y por pérdida de bicarbonato. Esto es netamente pérdida de bicarbonato. Y esto de acá, con anion gap elevado, es bicarbonato se consume como buffer, consumo de bicarbonato. Ok. Entonces, este anion gap elevado consumo, ¿por qué consumo el bicarbonato? Porque tengo muchos ácidos no volátiles. ¿Por qué tengo ácidos no volátiles? En primer lugar, porque no los puedo excretar bien. Disminución de la excreción. Fallas renales, o sea, la típica llamada acidosis urémica, donde a partir de 25 de depuración hacia abajo ya comienza a haber una acidosis urémica característica, donde ya a partir de 15 es muy, o sea, por estadio 5 ya es muy, se precipita mucho más. Entonces, acidosis urémica a partir de 25. Entonces vamos a tener nosotros que la falla renal aguda, que por lo general va a necesitar diálisis para este manejo, porque no tiene menos trecho de compensación. Le va a ser más difícil compensar. Y la enfermedad renal crónica, donde vamos a tener, ¿no?, en la RC avanzada, o sea, estamos hablando de estadio 4, 25 para abajo y 5, donde el paciente va a tener fundamentalmente acidosis urémica crónica, y estos pacientes suelen consumir bicarbonato en cápsulas, en dosis altas. Va a haber un momento en que, cuando no pueda ya controlar, ¿cuál será la meta? Que tenga 20 o más de bicarbonato. Cuando esté persistentemente por debajo de 20, va a requerir diálisis de urgencia. Segundo punto, no olvidarse, tenemos el grupo en el cual el aumento de la producción de ácidos es fundamental. Entonces, este aumento de producción de ácidos tiene una de las causas más largas y más importantes que hay. Entonces, tenemos primero las cetoacidosis. La cetoacidosis, obviamente de lejos, la más conocida, la diabética. Cetoacidosis diabética, recuerden que es la ausencia total de insulina. No hay insulina, es la ausencia total de insulina. Y al no haber insulina en forma total, o sea, no hay insulina, estos pacientes desarrollan su producción de calorías y de ATPs fundamentalmente por lipólisis intensa. Lipólisis y después la lipólisis, proteonólisis. Entonces la proteólisis y la lipólisis, pero la lipólisis fundamentalmente nos va a generar acetilcoenzima A y glicerol en grandes cantidades. En este proceso utilizar la CoA básicamente para el proceso de producción de ATPs, se genera como subproductos cuerpos cetónicos, como por ejemplo el 4-hidroxibutirato, típico para su dosaje. Entonces, estos cuerpos cetónicos son los ácidos no volátiles, que
van a abrumar el riñón y el riñón no se va a poder hacer cargo de ellos en forma rápida, se van a ir acumulando, van a ir bajando el pH y por lo tanto el bicarbonato se sacrifica. ¿Se dan cuenta? Entonces es por eso cae el bicarbonato. La otra cetoacidosis es más rara y está en función a alcoholismo severo e inanición. Además de eso tenemos el otro grande, que es la acidosis láctica. La acidosis láctica tiene una lista larguísima de causas. Entonces la acidosis láctica nosotros podemos medirla, ¿no? La acidosis láctica podemos medirla y cuando un lactato está por encima de 2.0, típico de la acidosis láctica medida en el análisis de gases arteriales. ¿Por qué se acumula ácido láctico? Porque hay mayor consumo de glucosa en anaerobiosis, o sea, en falta, ¿no? Fundamentalmente una falta de oxígeno por algún motivo. Entonces, la causa más prevalente es hipoperfusión. Entonces, nosotros tenemos por eso los shocks. Todos los shocks van a ser causas. O sea, estamos hablando tanto de la sepsis como de todas las causas de shock. Todas las causas de shock distributivo, dentro de él es séptico, ¿no? Dentro de él el neurogénico, acuérdense que los distributivos son séptico y neurogénico, el anafiláctico, tenemos los shock, por ejemplo, cardiogénico, tenemos el shock, por ejemplo, de tipo hipovolémico incluso, ¿no? Que no revierten bien. De estos pacientes, shock es una de las grandes causas. Infarto de miocardio, obviamente que va a eso a limitar el funcionamiento de la bomba y eso va a producir hipoperfusión periférica. La intoxicación por monóxido también va a provocar. La anemia severa, hemoglobina por menor de 5, ese tipo de anemia. Cuando la hemoglobina baja de 7 ya la entrega de oxígeno disminuye y cuando el paciente tiene menos de 5 de hemoglobina se produce acidosis metabólica ya. Entonces por eso que ahí es perentorio transfundir al paciente. Existen también otras causas como por ejemplo que los tumores, ¿no? Que los tumores gigantes no comiencen a tener poco aporte de oxígeno porque no alcanza, o sea, robo metabólico. Y eso se llama fenómeno de Warburg. Entonces, en cáncer es el fenómeno de Warburg. ¿Ok? El fenómeno de Warburg, en el cual el paciente hace acidosis metabólica porque el tumor es hipermetabólico y consume demasiado oxígeno. También acidosis metabólica, por ejemplo, en la diabetes, pero de causa idiopática, no asociado a la complicación aguda cetoacidótica, sino es láctica. ¿Se dan cuenta? El ejercicio extremo también puede producir acidosis láctica. Se dan cuenta que las causas, hay muchas más causas de acidosis láctica. Como ven ahí. Vamos a ver ahora por qué el anion gap se eleva, por ejemplo, en el caso de ingesta. O sea, ¿qué loco ingiere ácidos? No, esto es toxicidad, esto es efecto adverso. Primero, toxicidad, intoxicación por metanol. Los alcohólicos crónicos toman todo tipo de alcoholes. En nuestro país, las chichas curadas, el yonque tiene alto contenido en metanol. En todo el mundo hay bebidas con muchos porcentajes de metanol. El año pasado, por ejemplo, fallecieron 55 personas en la India por intoxicación por metanol. Una fiesta tipo patronal donde un desadaptado, por ahorrar un poco en lo que hizo tragos preparados con alcohol y mezcló alcohol etílico con metílico, pero en exceso. Este alcohol metílico alcohol industrial, produce daño a nivel renal y daño a nivel del nervio óptico y va a dejar ciego a los pacientes en falla renal generalmente irreversible y en diálisis y el proceso metabólico que genera va a ser acidosis metabólica anion gap alto severo. Intoxicación por etilenglicol, los típicos intoxicación que se da por igual alcohólicos que se equivocan y beben
lo que es el anticongelante. Ustedes han visto que el anticongelante tiene un color verde fosforescente, ese es tinte. En realidad el etilenglicol, ¿no? El etilenglicol tiene sabor dulce y es incoloro inoloro. Por eso es que era muy peligroso y se lo tomaban con mucha frecuencia. Entonces se le coloca un tinte fosforescente verde para que por lo menos uno se asuste y no lo beba. Y la intoxicación por salicilatos. Entonces acuérdense bien, acidosis, anion gap elevado es o por ingesta o por demasiada producción. Y en la producción, acuérdense siempre cetoacidosis y la acidosis láctica, cuyas causas son muchas. Hemos nombrado las más importantes. Y lo otro, la ingesta de ácidos. Mientras que cuando el otro gran grupo de incremento de ácidos no volátiles, o sea, de anion GABA elevado, siempre acordarse de el riñón cuando falla, tanto en el renal agudo como en el renal crónico. Con anion gap normal es interesante, porque con anion gap normal quiere decir que estamos perdiendo bicarbonato. Y cuando perdemos bicarbonato, ¿qué le decía? Cuando perdemos lo que sea, hay pérdida renal. En este caso la pérdida renal es la acidosis tubular renal, la 2 que se da en el túbulo proximal, la 1 y la 4. Y la otra causa de pérdida es gastrointestinal. Y gastrointestinal típica diarrea. Si a mí me dicen que una paciente está con diarrea, etcétera, tarará, tararán, y qué trastorno de se puede desarrollar, si es diarrea, acidosis metabólica anion GAP normal. Y si es vómito, si es obstrucción alta, genera alcalosis metabólica. Entonces siempre acordarse que el tubo digestivo tiene esas dos relaciones con el sistema ácido-base, ¿no? Entonces lo que es colon abajo, diarrea, acidosis metabólica. Y lo que es hacia arriba, alcalosis metabólica. Entonces este es lo característico. ¿Cuál será el manejo acá? El aporte, ahí sí se aporta de bicarbonato. Lo cual es controversial arriba, porque acá aportarle bicarbonato va a bloquear los mecanismos de compensación, por lo tanto está relativamente contraindicado. ¿Por qué digo relativamente? Porque si el paciente baja de 5, recuerden siempre eso, si baja de 5 el bicarbonato, eso es preparo. Si el paciente baja a menos de 7.0 el pH, eso es preparo. Entonces, por eso que uno recomienda no usar bicarbonato en estos pacientes, en los que tienen anion GABA elevado, salvo extremos. ¿Qué extremos? Menos de 5, menos de 7,0 en el caso del pH. Y entonces así tenemos las causas de acidosis metabólica. Hemos visto que cómo se va a manejar en el caso de la cetoacidosis diabética, reposición de la insulina. Obviamente que el proceso es mucho más largo, pero viene primero por el hecho de dar una gran hidratación, ¿no? Generalmente 500 mililitros por hora, y de ahí se da la insulina en función del potasio. ¿Por qué en función del potasio? Porque en un cetoacidótico, al igual que un estado hiperosmolar, suelen tener potasios bajos, o sea, corporalmente, por deshidratación. Y entonces un paciente, si ustedes le dan la insulina y tiene un potasio menor de 3.3, va a caer más en forma rápida el potasio y el paciente puede hacer paro. Por eso es que siempre la insulina en la cetoacidosis se da en función de que el potasio esté entre 3.3 y para arriba. ¿Ok? De esa manera. En el caso de la acidosis láctica, obviamente que hay que corregir generalmente el uso de aminas, que pueden ser noradrenalina, en el caso cardiogénico, la dobutamina, y entonces de esa manera se maneja este grupo de pacientes. Veamos ahora, y las intoxicaciones, ¿cómo se manejan? Estos se manejan siempre con diálisis. Hay que tratar de retirar el tóxico para que no cause otros problemas. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, o sea, estamos hablando igual de un pH ácido, pero porque el trastorno primario es el CO2 elevado, y progresivamente el bicarbonato se eleva. Esto los hemos visto ya en neumología. Todos son hipoventilación alveolar. Eso es la típica IRA tipo 2. Entonces vamos a tener las causas clásicas por depresión del sistema nervioso. La depresión del sistema nervioso puede ser en forma mecánica u orgánica o puede ser por medicamentos. Entonces yo puedo también tener una supresión por medicamentos. La más frecuente de todos estos trastornos típicos
sobredosis de medicamentos como por ejemplo opiáceos, benzodiazepinas, neurolépticos, anestésicos, relajantes musculares, la sobredosis de estos medicamentos, la toxicidad, me puede causar una severa depresión y hipoventilación severa. Entonces, estos pacientes van a ser estas causas, depresión del sistema nervioso central. Recuerden que algunos tienen antídoto, como el opiáceo naloxone, la benzodiazepina flumazenilo. La otra causa de depresión, como les decía, mecánica, es la típica causa en la cual el paciente lo que hace es lo siguiente. El paciente a nivel donde controla dónde está su centro respiratorio, en el bulbo. Y entonces, si en el bulbo está el centro respiratorio, si yo sé que el medicamento me llega y me deprime, eso ya lo vimos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un infarto en esa zona, o sea, estamos hablando de un stroke, infarto o sangrado o una hemorragia solenoidea, si tuviéramos en esa zona, por ejemplo, un tumor, una inflamación crónica, una aracnoiditis, una infección, una encefalitis con secuela. Si tuviéramos una herniación del uncus, también puede afectar cuando viene la hernia transuncal. O que el bulbo mismo, donde está el centro inspiratorio y expiratorio, no tenga estímulo por mixedema, el coma mixedematoso. Entonces miren todas las causas que pueden ir alrededor de lo que es la depresión del sistema nervioso, llamado también hipoventilación central, ¿no? Causa ahí. Y de ahí vienen los neuromusculares, que son los más grandes. Los neuromusculares, vamos a hacer un esquema sencillo. Lo que pasa es que los neuromusculares, si yo tengo acá mi bulbo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, y por el del sistema nervioso periférico, o sea, vamos a tener, ¿no?, que hacia los músculos van los diferentes nervios. Y entonces, esta primera parte, la transmisión nerviosa, puede estar comprometida. Y puede estar comprometida típicamente en forma aguda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a haber el típico desmielinización aguda, polineuropatía desmielinizante, síndrome Guillain-Barré, clásico. Y en la etapa crónica hay diferentes enfermedades neurodegenerativas que pueden provocar desmielinización, ELA, por ejemplo. Ahora, estos nervios llegan a placas mioneurales. Entonces, las placas neuromusculares, esas placas sinápticas van a ser afectadas, pueden ser bloqueadas en forma presináptica por el paraneoplásico Lamberito. Entonces, Lamberito bloquea presináptico. Postsináptico, miastenia gravis clásico. Este es un síndrome miasténico, Lamberito, ¿eh? La miastenia gravis autoinmune clásica. Y a nivel de la sinapsis misma, recordar la toxicidad en el botulismo y en la difteria. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos varios parámetros, ¿no? Primero, la transmisión, ya vimos ya. Entonces, neuromusculares. Después, a nivel de la unión. Y ahora el músculo. Si el músculo está comprometido, miren, agudamente, tempranamente, algo que no vemos hace muchos años, pero es que está habiendo brotes en el mundo, la poliomielitis, por ejemplo, va a provocar. Las distrofias musculares de nacimiento, porque no se van a ir presentando a lo largo de los años. También tenemos que afecta el músculo, por ejemplo, ¿no?, que lo debilita totalmente, la polimiositis, y también la disminución del estímulo tiroideo en el mixedema. O sea, el mixedema tiene doble mecanismo, porque el mixedema también va a afectar a nivel central. O sea, la caída severa de las hormonas tiroideas va a hacer que no haya estímulo para la función, va a producir hipomnia y bradimnia. Por eso que el coma mixedematoso requiere ventilación mecánica. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y de ahí tenemos la caja. La caja puedo tener músculo fuerte, pero la caja no me deja expandirme. Y entonces no me deja expandirme porque tengo demasiada grasa, obesidad mórbida. Ojo que la obesidad también está a nivel central, pero ¿cómo va a estar a nivel central?
La grasa, no. La obesidad a nivel central se asocia con apnea del sueño y produce severa hipopnea, y muchas veces especialmente durante el sueño. Entonces, la obesidad tiene, al igual que el misedema, puede tener causalidad tanto a nivel central, el bulbo, como ahora periférico. Además, la caja puede tener cifoescoliosis, siempre lo escribo con X, cifoescoliosis torácica. O podría estar también, ¿no?, la caja, además de comprimida, anquilosada, no se mueve, la espondilitis torácica, una complicación de la espondilitis anquilosante. Entonces la caja puede tener todos esos problemas, ¿no? E incluso puede paralizarse su músculo principal, parálisis diafragmática. Generalmente eso se da en los postquirúrgicos de tórax, ¿no? Entonces no, la caja no se va a poder movilizar por esos motivos. Y todo esto me va a provocar, ¿qué? Insuficiencia respiratoria tipo 2, me va a provocar una hipoventilación severa y una acidosis respiratoria. Cualquier causa, pues decíamos, va a necesitar definitivamente ventilación mecánica en la mayoría de los grados. Vamos a ver algo más interesante, por ejemplo, el hecho de cómo compensar, cómo ver. Ustedes saben que una acidosis metabólica, vamos a poner ejemplo, acá siempre la pregunta clásica. Yo tengo este paciente con un bicarbonato, ¿no? Un bicarbonato bajo. Ese es el trastorno primario. Pero compensatoriamente baja el CO2. Y cuando baja el CO2, eso se relaciona, vamos a ver, con la alcalosis respiratoria. Entonces, ¿en qué medida este CO2 cae en un rango que no sea alcalosis respiratoria? Porque al caer es una compensación normal, me explico. O sea, yo tengo acá el bicarbonato bajo, ¿no es cierto? Eso es el trastorno primario de la acidosis metabólica. Y me va a compensar el CO2 bajo. Pero este CO2 bajo normalmente me marca, ¿no?, lo que es la patología de alcalosis respiratoria. ¿En qué medida esto no es alcalosis respiratoria entonces? No lo es porque es compensatorio y cae uno en relación del otro. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces ahí está el kit. Entonces si nosotros por cada miliequivalente de bicarbonato que caerá en 1.3 el CO2. Vamos a poner esto, lo vamos a entender mejor en un ejemplo. Y eso lo preguntan a veces, ¿ah? Entonces yo tengo un paciente con alcalosis metabólica, ¿no? Y lo tengo, por ejemplo, con 14 de bicarbonato. Y lo tengo, por ejemplo, con 22 de PCO2. Entonces me dicen, es tu paciente, ¿no? Tu paciente está compensado o descompensado. Allá, miro mi pH. ¿Cuánto está su pH? 7.35. Está compensado. Bacán. Segunda pregunta. Este paciente, ¿no? Este paciente con estos valores, ¿tiene un trastorno simple o doble? ¿Cómo que doble? Podría ser acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Si es que se sale del rango. Entonces yo sé que por cada bicarbonato, por cada mil equivalente, ¿no? Por cada mil equivalente de bicarbonato va a caer en 1.3 el CO2, ¿no? Entonces así tiene que ser. ¿A partir de dónde? ¿Cuál es el rango del bicarbonato? 22 a 26. Punto medio, 24. A partir de 24. Entonces, la regla dice, ¿no?, que por cada mil equivalente. Entonces, ¿cuántos mil equivalentes ha caído? De 24 menos 14. Ha caído 10 mil equivalentes. O sea, estos 10 mil equivalentes es lo que ha caído. ¿Cuánto caerá el CO2? 10 por 1.3. Entonces va a caer el CO2 13. ¿Pero a partir de dónde? Yo sé que el CO2, su rango es 35 a 45. Por lo tanto, los cálculos se hacen con el punto medio, 40. 13 menos 40, o 40 menos 13, me va a dar 27. Esto es lo esperado. Siempre más menos 2. Hagamos el rango. 25 a 29. Esto sería la caída normal. ¿Cuánto está? En 22. Entonces, si no está en la caída normal, está por debajo, entonces sí tiene trastorno doble, tiene alcalosis respiratoria. O sea, ¿se entendió? Clarísimo. Ok.